Muy buenos días, estimados docentes y estimados alumnos. Eh, Les damos la bienvenida a nuestro segundo conversatorio clínico patológico intersedes, correspondiente al capítulo de cardiología, a cargo del Hospital Nacional Hipólito Unanue como sede. Ante todo, darles las gracias por su participación y puntualidad. Ya puse grabar para que puedan responder en el chat. Voy a esperar un momento su lista y posteriormente vamos a dar inicio a nuestro conversatorio clínico patológico. Les voy a dejar a cargo a los alumnos que van a desarrollar el caso clínico. Como es un caso clínico básicamente de alumnos, voy a pedir la participación de todos los alumnos, por favor, para poder hacerlo más ameno, y posteriormente al final veremos si hay alguna participación de algún docente. Les voy a pedir la moderación necesaria del caso. En el transcurso del caso clínico, los alumnos van a estar pidiendo también participación de varios de ustedes, por lo tanto, es necesario que se mantengan atentos al desarrollo del caso. Sin más preámbulos, voy a dejarles a cargo a los alumnos que van a presentar el caso clínico y el desarrollo del mismo. Adelante, por favor. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos, a los docentes que están presentes. El día de hoy, al Hospital Hipólito Unanue nos ha tocado el caso clínico de intersedes sobre el capítulo de cardiología. Vamos a iniciar con la historia clínica. Entrando a la afiliación, debemos saber que estamos presentando el caso de un hombre con el nombre de las iniciales CRAG, de edad 65 años, sexo masculino, religión católico, ocupación gasfitero, estado civil casado, grado de instrucción secundaria incompleta, lugar de nacimiento Lima y lugar de procedencia El Agustín. Con respecto a la enfermedad actual, el relato cronológico, el paciente varón de 65 años de edad refiere presentar desde hace aproximadamente 20 años tos seca esporádica. Además, manifiesta que presenta disnea progresiva los últimos años en relación a la actividad física moderada, que mejora en el reposo, pero no le presta mucha importancia. Aproximadamente 2 años antes del ingreso, nota edemas en miembros inferiores en tobillos, a predominio vespertino y palpitaciones ocasionales. Estos síntomas fueron incrementándose en intensidad, motivo por el cual acudió a emergencias del Hospital Casimiro Ulloa, donde recibe tratamiento con diurético, furosemida, mejorando parcialmente sus síntomas, siendo dado de alta. El paciente no retorna a evaluación, siendo irregular en la toma de su medicación, pero aún así el paciente presenta disnea a mediados esfuerzos, lo cual se hacía con reposo. Luego, aproximadamente 6 meses después de su última hospitalización, acudió a emergencias del Hospital Loaiza, manifestando disnea a pequeños esfuerzos, palpitaciones, edemas a miembros inferiores y tos seca. Es evaluado y detectado un soplo cardíaco, recibiendo tratamiento con warfarina, furosemida, digoxina, losartán y atorvastatina, lo cual hay mejoría parcial de los síntomas, siendo dado de alta y citado a una consulta externa para realizar exámenes complementarios. Sin embargo, al notar mejoría de su sintomatología, el paciente no acude a control. Un mes antes de su ingreso, el paciente nota que la disnea progresa hasta presentar con mínimos esfuerzos, acompañada con tos, edemas de miembros inferiores hasta las rodillas y palpitaciones, por lo cual acude al Hospital Hipólito Unanue, donde es evaluado por emergencias y luego hospitalizado en cardiología para estudios y manejo, siendo estos los únicos datos consignados en historia clínica. Con respecto a los antecedentes, tenemos a los personales no patológicos como solamente consume alcohol socialmente, fumador 2 cajetillas al mes, y con respecto a lo patológico, se le dice que tuvo prediabetes hace 2 años sin tratamiento ni seguimiento, soplo cardíaco,
hallazgo 20 años antes del ingreso sin diagnóstico definitivo. Hipertensión arterial diagnosticado 2 años antes del ingreso con tratamiento de losartán, dislipidemia con tratamiento en atorvastatina y niega alergias. Con respecto a lo quirúrgico, se le hizo una apendicectomía a los 17 años. Estos fueron los únicos datos que se presentaron en lo que tenemos en las funciones vitales al ingreso. Temperatura 37, frecuencia cardíaca 150 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 22 respiraciones por minuto, presión arterial 135/80 milímetros de mercurio, presión arterial media 98 milímetros de mercurio, saturación de oxígeno 93%, fracción inspirada de oxígeno 21%, peso 69 kilogramos, talla 155, IMC 28.75 y pulso 110 por minuto. Debemos tener en cuenta que la frecuencia cardíaca, tanto respiratoria como el IMC, lo encontramos aumentado. Con respecto siguiendo el examen físico, debemos saber que en piel y faneras se va a encontrar forma tibia, elástica e hidratada. No se encuentra cianosis, el llenado capilar es de 2 segundos. El edema que presentó va a ser en miembros inferiores 2 de 3, leve palidez en conjuntivas. En el sistema nervioso central se va a encontrar lúcido, orientado en tiempo y espacio y persona, sin signos meningios ni focales, reflejo osteotendinoso conservados y no déficit motor. Con respecto al examen físico de tórax y abdomen, se va a encontrar murmullo vesicular presente en ambos campos pulmonares y crépitos escasos en un tercio inferior de ambos hemitórax. Con respecto al cuello, vamos a ver que no se va a palpar, no se palpa tiroides, no adenomegalias, y con respecto al examen cardiovascular, va a haber ruidos cardíacos arrítmicos, taquicárdicos, buena intensidad. Soplo sistólico mitral 2 de 6. El primer ruido cardíaco se encuentra de forma normal, el segundo ruido cardíaco aumentado. Con respecto a la ingurgitación yugular, se va a encontrar positivo, el reflujo hepático yugular también positivo, y con respecto al impulso ventricular derecho, se va a encontrar de forma positiva, y el impulso ventricular derecho e izquierdo positivo, y el impulso ventricular derecho negativo. Con respecto al examen del abdomen, se va a encontrar blando, depresible y ruidos hidraéreos presentes. No doloroso la palpación profunda, y se va a encontrar una cicatriz operatoria en la fosa ilíaca derecha. Siguiente. Con respecto al examen genitourinario, se va a encontrar que en el puño percusión lubar negativo, y los puntos renuretrales negativos y no edemas escrotal. Siguiente. En conclusión, tenemos los siguientes signos y síntomas. En síntomas tenemos tos seca esporádica, disnea progresiva en medianos y pequeños esfuerzos y palpitaciones ocasionales. Mientras que en signos tenemos edemas en miembros inferiores que pues, llega hasta la rodilla, leve palidez en conjuntivas, taquicardia, taquipnia, fobia y pulsos deficitarios y soplo mitral. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que son los exámenes auxiliares. Bueno, primero tenemos que la hemoglobina junto al hematocrito se encuentran disminuidos. Esto quiere decir que el paciente se encuentra en anemia. En cuanto a los segmentados, se encuentran ligeramente aumentados y los monocitos se encuentran ligeramente disminuidos, pero en el límite normal. Bueno, como todos sabemos, en una insuficiencia cardíaca descompensada puede haber leucocitosis y segmentados elevados, pero esto no quiere decir que se descarte una infección de fondo que haya descompensado la insuficiencia cardíaca. En cuanto a las hormonas tiroideas, se llegaron a pedir porque podría haber una alteración de la glándula tiroidea que aumenta el riesgo cardiovascular, ya que estas tienen efectos directos sobre el sistema cardiovascular. En recientes estudios asocian la alteración de estas glándulas, ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo, con un mayor riesgo de arritmias y muertes cardiovasculares.
cuanto al examen bioquímico, por su glucosa basal aumentada y hemoglobina glicosilada aumentada, podemos deducir que este paciente presenta una posible diabetes. Y bueno, todos los análisis de esta parte se encuentran normales. En el perfil de coagulación tenemos que el paciente presenta trombocitosis con 460.000 plaquetas. Esto podría deberse a reacciones inflamatorias inespecíficas o también a la misma anemia, ya que el organismo aumenta la eritropoyetina y también las plaquetas. En cuanto al perfil lipídico, presenta valores aumentados. Aquí podemos observar que el colesterol, los triglicéridos, el LDL, el VLDL están incrementados y eso nos traduce una dislipidemia mixta y atrogénica. El PSA se pidió para poder saber si el paciente presentaba algún tipo de cáncer de próstata, ya que por la edad del paciente es indispensable pedir esta prueba, como ya sabemos, por patología clínica. Igualmente se pidió el CA para saber si el paciente presentaba algún tipo de cáncer, igualmente, porque son marcadores tumorales, ¿no? Lo cual salió negativo, así que no nos orienta hacia ese diagnóstico. Bueno, ahora quisiera la participación de mis compañeros para poder interpretar este electrocardiograma. ¿Alguno quisiera participar? Ok, bueno, como no hay voluntarios, ¿alguien quiere? Ya, les voy a explicar este electrocardiograma. Un momentito, por favor. Aquí la alumna Luisa García quiere participar, ha levantado la mano. Ok, la escucho. El D2 puedo ver que no es rítmico y tampoco veo que la onda P preceda el QRS. Ok, ¿alguien más que quisiera participar? ¿Ángelo? Sí, justamente complementando lo que dijo mi compañera Luisa, por la ausencia de una onda P y por cómo se encuentran las ondas, más que todo parece una fibrilación auricular. Esto sumado a que anteriormente la expositora mencionó que el paciente tenía una frecuencia cardíaca de 150 y un pulso de 110 por minuto, si no me falla la memoria. También estamos viendo un pulso deficitario en el paciente, que también es indicativo de fibrilación auricular. Perfecto. Bueno, ahora les voy a explicar. ¿Alguien más quiere? Nara. Sí. Ya, complementando lo que he dicho mis compañeros, bueno, yo quería agregar que primero diríamos que no es un ritmo sinusal por justamente la onda P negativa en D2 y porque en ABR no se observa claramente una onda P negativa. Luego, sacando la frecuencia cardíaca, bueno, diríamos que es una taquicardia. Aproximadamente sacándolo en el electro sería unos 150 de frecuencia cardíaca. Y luego, en B1, bueno, no, acá no lo han puesto, pero en el siguiente, que también se nos proporcionó a todos, bueno, en B1 y en D2 se observan ondas F que, bueno, nos indicarían justamente lo que es la fibrilación auricular. Sí, justamente ahí lo que señalaron, ¿no? Serían las ondas F que se observan ahí. Eso principalmente. Ok, ¿alguien más quisiera participar? No, ya. Muy bien con todas las participaciones. Ahora les voy a explicar yo. Bueno, ahí. Un ratito. Ya. Bueno, este es un electro donde vamos a ver las derivaciones de los miembros D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Básicamente donde se van a realizar las mediciones es en las derivaciones precordiales y en D2. Primero tenemos que saber cuál es el ritmo. Como ya todos lo saben, el ritmo es de fibrilación auricular. La frecuencia cardíaca vendrían a ser de 140, de acuerdo al número de complejos QRS que hay en 6 segundos, lo multiplicamos por 10 y esa es la frecuencia cardíaca. Teóricamente, en un D2 largo hemos encontrado 14 QRS, complejos QRS. Entonces, 14 por 10 serían 140 latidos ventriculares y esa vendría a ser la frecuencia cardíaca.
El eje del QRS, ya nos lo han puesto aquí, es 30 grados, y después, luego se saca una medición de las ondas P. Pero si es que no hay una onda P, se pasa con la medición de la onda F de fibrilación. Luego, el complejo QRS o frecuencia de medida del QRS está en 80 milisegundos, 0.8, o sea, el QRS se ha hecho angosto. El 400 que vemos aquí, es el QT, y el 440 es el QT corregido. La velocidad con la que tomaron el electro es de 25 milisegundos, como vemos aquí, milímetros por segundo, que es la velocidad normal en la que corre el electro, ¿no? En el lado izquierdo, como vemos acá, hay como una barra de calibración que es de 10 milímetros por milivoltio. Con esto se miden los complejos QRS, en este caso las derivaciones de miembros inferiores, sobre todo en ABL, y en ABF se ve los complejos QRS más pequeños, ¿no? Y se explican porque el paciente presentaba edemas de miembros inferiores por la insuficiencia cardíaca que ya tenía. En este electrocardiograma, como ya vimos, hay un ritmo de fibrilación auricular, no se ven las ondas P, entonces en su lugar aparecen las llamadas ondas F de fibrilación. Cuando hay ondas F debemos ver signos indirectos de fibrilación, como son, primero, el salto de voltaje de la onda R de B1 a B2. Esto va a indicar un crecimiento de la aurícula derecha, porque en sí no Esperemos un momentito. Vanessa, por favor, ¿podrías repetir la primera, lo que estabas diciendo? Se fue el audio. Ah, ok. Bueno, como estaba explicando, el salto de voltaje de la onda R es de B1 a B2. Aquí, ¿ven mi puntero? Aquí, de B1 a B2. Y esto va a indicar un crecimiento de la aurícula derecha, porque en sí no debería tener tanta diferencia de B1 a B2 y el progreso debería ser más lento. Además que el complejo QRS de B1 es el 50% de tamaño a diferencia de B2. También vemos un crecimiento indirecto de la aurícula izquierda, ya que por los signos indirectos de la fibrilación podríamos llegar a esto, ¿no? También se observa un crecimiento ventricular izquierdo o dilatación ventricular izquierda, ya que el signo de Sokolov tiene que ser más de 35. En este caso el Sokolov es positivo, ya que al medir la onda S en B2, incluso en B3, más la onda R en B5, B6, da 37 aproximadamente, lo que indica que va a ser más alta y cumple con ser más de 35 milímetros. En el EKG la onda R va a estar más alta en B5. Entonces, la fibrilación atrial está usualmente asociada con enfermedad cardíaca estructural. En su patogénesis lo más importante es el agrandamiento de la aurícula izquierda. La apariencia caótica de esta arritmia es usualmente el resultado de circuitos reencontradas variables. Y también podemos observar las ondas T picudas, aquí, aquí, aquí y aquí, que reflejan una alteración de los canales de potasio, un poco de hipercalcemia, pero esto no está muy relacionado en sí con el caso. La paciente presenta una clínica muy alta, básicamente una clínica de dilatación bioauricular y edemas por la insuficiencia cardíaca que presenta. Entonces, como conclusión, los diagnósticos que tendríamos en el EKG sería compatible con, uno, el crecimiento ventricular izquierdo o dilatación ventricular izquierda, el crecimiento auricular derecho y el crecimiento auricular izquierdo. Ahora quisiera también la participación de mis compañeros. ¿Quién podría interpretar esta radiografía? Levanten su manito. Ok, Andy.
Andy Williams. Ok, Natalie Orozco, ¿nos podrías ayudar? Sí, bueno, primero empezando de arriba hacia abajo, se ve que la tráquea está un poco desviada a la derecha y también se va a ver un aumento de lo que es la silueta cardíaca. Además que em, el índice cardiotorácico es de 2,09, por lo que aquí se va a ver una cardiomegalia con un crecimiento de lo que es la aurícula y el ventrículo izquierdo. También en la parte de los pulmones se va a ver consolidaciones alveolares en la parte izquierda, por lo que deberíamos descartar un foco neumónico. Y también periliares, conocido como lo que son el signo de las alas de mariposa, el cual lo vamos a ver frecuentemente en un edema pulmonar. Ok, perfecto. ¿Alguien más quisiera participar? Ya. Bueno, ahora les voy a explicar esta radiografía simple. Esta es una radiografía póstero-anterior de tórax. Está bien centrada, algo expirada. No es una teleradiografía de tórax, pero nos va a servir para identificar puntos importantes. Se observa claramente la tráquea, clavículas simétricas. Ambos brazos deberían ir a una misma orientación a sus lados, pero el lado derecho va hacia abajo y el lado izquierdo se encuentra elevado. Es decir, hay un levantamiento del tronco bronco izquierdo que sugiere un crecimiento auricular izquierdo. También se observa la doble imagen, doble contorno, indicando esto mismo. También se puede apreciar un ligero desplazamiento de la punta del corazón por fuera de la línea medio clavicular, lo que indica un leve crecimiento ventricular izquierdo. Asimismo, presenta crecimiento ventricular derecho. Otro signo que sugiere complicación del lado derecho es que la curvatura que corresponde al arco pulmonar debería ser cóncavo. Sin embargo, se encuentra rectificada, sugiriendo algún grado de hipertensión pulmonar. Esto sumado al desplazamiento y elevación de la punta del corazón nos confirma una hipertensión pulmonar que se manifiesta en el paciente con edemas de miembros inferiores. En resumen, para que me entiendan, en esta placa torácica encontramos congestión pulmonar, crecimiento de la aurícula izquierda, crecimiento del ventrículo izquierdo y también del ventrículo derecho, traduciendo estos signos como una falla cardíaca. Buenos días, doctor y compañeros todos. Mi nombre es Pamela Quiroz y voy a continuar con el desarrollo del caso clínico. Prosigamos ahora con el diagnóstico sindrómico. Siguiente, por favor. Un momentito, Pamelita, antes de continuar, quería ver si alguno de los alumnos hasta aquí tiene algunos diagnósticos sindrómicos, por lo menos, ¿no? La participación de ellos es importante para que tú puedas desarrollar ya el diagnóstico sindrómico. Entonces, lo que quiero es fomentar que los alumnos den hasta este momento, lo que hemos avanzado, sus diagnósticos sindrómicos, presunciones diagnósticas sindrómicas por el momento, ¿no? Sí, lo que quisiera es que levanten la mano y se les da la participación, por lo menos un par de participaciones, para más o menos estar acordes al desarrollo del conversatorio, porque si no sería un monólogo, ¿no? Un momentito, Lucía Victoria Ulloa, por favor. Sí, muy buenos días, doctor. Bueno, primero plantear el síndrome de insuficiencia cardíaca congestiva, porque, bueno,
se encuentra presente lo que es el flujo, bueno, en la placa, también en el examen físico los crepitantes, en ambas bases, en la placa, como estaba mencionando, la redistribución del flujo. Y bueno, también que se encuentra presente, o sea, que no solamente está la afectación de por el soplo que hemos visto en el examen físico de la insuficiencia mitral, ¿no? Sino que también va a afectar congestivamente el pulmón, pero también va a haber una afectación derecha, ya que estaría viéndose la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, y bueno, y parte de los edemas en esa parte. Ok, perfecto. ¿Alguien más estaba? Jennifer Rodríguez, por favor, adelante. Sí, doctor, buenos días. Como ya lo dijo mi compañera, un síndrome de insuficiencia cardíaca congestiva. Otros síndromes posibles puede ser el síndrome valvular, donde encontramos una insuficiencia mitral, un síndrome edematoso por el edema de miembros inferiores que presentaba este paciente. También podremos plantear un síndrome anémico, metabólico y hepático. Gracias. Ya, una consultita. Perfecto. El síndrome hepático, perdón, ¿cómo lo definirías tú? Puede ser un síndrome posible porque con respecto a los exámenes que se le hicieron al paciente, estaban un poco al límite, si no me equivoco. Sí, la idea es plantear, no todo es síndrome, ¿no? O sea, pueden plantear problemas también, ¿no? Porque síndrome hepático no existe como tal, ¿no? Pero sí pueden plantear algún problema, para un síndrome ictérico, colestásico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es solo para aclarar eso, ¿no? Muy bien, está bien la participación. ¿Alguien más desea participar de los alumnos, por favor? Wilfredo, me imagino que es el doctor Wilfredo. Sí, adelante. Sí, doctor, buenos días. Bueno, respecto al caso, ya había mencionado lo que sería el síndrome de insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero también me quiero enfocar a lo que vendría a ser los antecedentes del paciente, así que yo también plantearía lo que sería un síndrome metabólico. El paciente tenía prediabetes, consumía lo que era cigarro, aproximadamente, me parece que 2 cajetillas, 3 cajetillas al mes. Tenía hipertensión, tenía lo que era dislipidemia ya tratada y bueno, tanto por su peso como por su talla estaría aproximadamente en un sobrepeso el paciente. Entonces también yo plantearía un síndrome metabólico. Además de ello, bueno, también lo que sería un síndrome anémico, puesto que tiene una leve palidez en conjuntivas. Bueno, y también adicionalmente, no sé si se podría plantear en este caso lo que sería un CIRS, puesto de que en su examen físico, al momento que le hacen las funciones vitales, tiene una frecuencia cardíaca de 150 y tiene una frecuencia respiratoria de 22. Entonces, cumpliría con 2 criterios para lo que sería el CIRS. Ok, perfecto. Si hay alguien que quiera acotar algo más, por favor, o sea, algo nuevo de lo que han dicho, muy bien su compañera. Sí, adelante, Wilfredo. Hola, hola, buen día, buen día. Habla el doctor Esquerra. Queridos alumnos, es muy importante vuestra participación y estoy escuchando de que está muy bien lo que plantean como síndrome de insuficiencia cardíaca y también síndromes hepatoedematosos o renal edematosos, ¿no? Congestivos que generan muchos de los cuadros. Algo que es muy importante que me gustaría que ustedes dentro del síndrome de insuficiencia cardíaca vayan animándose también
porque había escuchado por ahí un síndrome valvular. Bueno, no existe como síndrome valvular tal cual. Esto formaría parte de un contexto que es ya la insuficiencia cardíaca. Dentro de la insuficiencia cardíaca tendrían que ustedes, podrían pues ustedes ya animarse a decir si parte de un problema valvular, parte de un problema congénito, de un problema coronario isquémico, es decir, ir jugando a ver cuál podría ser la causa de esa insuficiencia cardíaca o de ese síndrome de insuficiencia cardíaca. Eso me gustaría más que ir hablando de otras causas de síndromes edematosos, ¿no? Perfecto. Estamos dando justo la participación de los alumnos para que vayan expresando sus ideas, tal vez poder corregir algunas cositas y después dar pase al grupo responsable para que haga el diagnóstico sindrómico diferencial que tienen preparado. Y como dice el doctor Wilfredo, sería bueno si alguien tiene algún otro comentario como parte del gran síndrome que están conversando de la insuficiencia cardíaca o algo más, algún aporte extra para proseguir con el caso, por favor. Bueno, me parece que vamos a seguir con el desarrollo del caso clínico. Melissa está levantando la mano. Sí, doctor, buenos días. Bueno, se planteó como uno de los síndromes del caso la insuficiencia cardíaca, ¿no? Por la disnea progresiva que tenía el paciente, palpitaciones, edema de miembros inferiores, bueno, hasta por la disnea y las características, podría pensar en una insuficiencia cardíaca izquierda que se ha complicado, ¿no? Ha tenido un compromiso del lado derecho con edema de miembros inferiores, reflujo hepatoyugular, incomputación yugular. Pero yo la principal causa que pensaría, ¿no? Pues de esta insuficiencia cardíaca sería la insuficiencia mitral que tiene el paciente. Esta insuficiencia ya en sus características lo que hace es, por el aumento de volumen que va desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, dilata esta aurícula, generando también de manera compensatoria una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Al momento de este volumen dilatar la aurícula izquierda, puede generar que el volumen vaya en forma retrógrada, que hasta incluso se puede ver un compromiso del lado derecho, ¿no? Desde las venas pulmonares, capilares pulmonares, hasta las arterias pulmonares y llegar al ventrículo derecho, y también comprometer ese lado. Entonces yo pensaría que esa sería la principal causa de esa insuficiencia cardíaca. Y adicionalmente, como se ve que hay una ingurgitación del lado izquierdo, ¿no? Que sería una de las causas para la fibrilación auricular, que también se ve en el paciente. Ok, perfecto, gracias. Juslen, había una alumna que también quería participar, la última participación Sí, antes de doctor, seguir buenos con... días. Bueno, sí, para mí el paciente lo que está presentando es una insuficiencia mitral que, bueno, va a evolucionar, ¿no? Y va a causar al paciente una insuficiencia cardíaca de ambos lados, ¿no? Que se va a descompensar más que nada por una arritmia que es lo que está padeciendo el paciente. Ya, y esa insuficiencia mitral, ¿por qué la sustentas? ¿En qué te basas? En lo que se encontró en el paciente, que es el ruido cardíaco que estaba aumentando, además de la disnea, el soplo sistólico mitral que tenía 2 de 4 y las palpitaciones. 2/6. Ya, palpitaciones. ¿Qué más te daría una insuficiencia mitral? En este paciente, ¿no? La disnea, el segundo ruido aumentado. Bueno, está bien, perfecto. ¿Alguien más quiere participar, por favor? Para ya proceder con el desarrollo del diagnóstico sindrómico. Bueno, gracias. Se agradece la participación de ustedes. Vamos a seguir pidiendo la participación posteriormente. Les dejo nuevamente, disculpen que haya interrumpido
el desarrollo del caso, les dejo con el diagnóstico sindrómico y diferencial a cargo de los alumnos responsables. Bueno, retomemos con la exposición. A manera de un pequeño resumen, en esta tabla estamos presentando los hallazgos en nuestro paciente. Empecemos con el síndrome metabólico, el cual consiste en una agrupación de alteraciones metabólicas que confieren un elevado riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus. Sus principales componentes son obesidad central, resistencia a la insulina, hipertensión arterial, dislipidemia y alteraciones del metabolismo de hidrocarbonato. Con esto nos estamos refiriendo a la prediabetes o la diabetes mellitus de tipo 2. En el caso de nuestro paciente, como podemos observar en el gráfico, presenta dislipidemia, hipertensión y diabetes. Y como sabemos, para definir un síndrome metabólico necesitamos 3 o más criterios, entonces sí podemos catalogarlo como tal. Siguiente, por favor. Con respecto al síndrome anémico, no debemos olvidar que la anemia es un factor desencadenante de insuficiencia cardíaca, pero también la insuficiencia cardíaca crónica puede causarlo. Tanto los signos como los síntomas van a depender del grado de hipoxia tisular y de los mecanismos de compensación. Solo para recordarles, como signos y síntomas tenemos a una palidez cutánea mucosa, síntomas generales que aunque van a tener una especificidad muy baja ya que pueden presentarse en otras patologías. A su vez también podemos encontrar ciertas manifestaciones cardiocirculatorias que aquí debemos prestar mucha atención porque nuestro paciente tiene varias manifestaciones que aquí se describen. Esa sintomatología deriva de la compensación fisiológica frente a la anemia y vamos a tener signos y síntomas típicos como la taquicardia, palpitaciones y aparición de un soplo sistólico funcional. También puede haber síntomas neurológicos, los cuales se suelen limitar a casos de anemia intensa, y este no es el caso del paciente, y síntomas gastrointestinales, que no vamos a profundizar mucho en eso en esta oportunidad. En realidad, diversos autores e instituciones tienen su propio rango de referencia en cuanto a anemia se trata, y también debemos tener en cuenta que esto va a variar según el sexo y la edad del paciente. Un rango válido es el de la hemoglobina, que oscila normalmente entre 13 y 17 miligramos por decilitro en varones. Entonces, en este contexto, nuestro paciente tiene 9.9 miligramos por decilitro de hemoglobina, por lo cual lo podemos clasificar en una anemia moderada. Siguiente, por favor. Pasemos al síndrome edematoso. Bueno, los edemas son el aumento del volumen de líquido extracelular que se va a acumular en el espacio intersticial. El paciente va a experimentar un aumento de volumen, principalmente en áreas declives, y esto va a ser detectable en la exploración física. La presencia de otros síntomas de insuficiencia cardíaca, acompañantes, en este caso como la disnea de esfuerzo, así como la presencia de signos de aumento de la presión venosa central, nos pueden sugerir que esto es de origen cardíaco. Siguiente, por favor. Con respecto a la disnea, sabemos que este va a ser el síntoma más frecuente de insuficiencia cardíaca, pero también el más inespecífico. En la mayoría de los casos de insuficiencia cardíaca, la disnea se va a presentar solo con la actividad. Y la causa más importante vendría a ser la congestión pulmonar, que aumenta la acumulación de líquido intersticial o intraalveolar, va a reducir la distensibilidad del pulmón y va a incrementar el trabajo respiratorio según la clasificación. Y bueno, como podemos ver aquí en esta tabla, según la clasificación, nuestro paciente se encontraría en un grado 3, que es una disnea que progresa hasta presentarse con esfuerzos mínimos. Siguiente, por favor. Por último, planteamos el síndrome arrítmico. ¿Qué tipo de arritmia vamos a tener? En este caso, tenemos una taquicardia supraventricular de tipo fibrilación auricular, que lo vamos a definir como una taquiarritmia supraventricular con activación eléctrica auricular descoordinada y, consecuentemente, contracción auricular ineficiente. En la historia clínica nos comentan que el paciente tiene un pulso deficitario, que solo para recordar es la diferencia entre el pulso arterial y los latidos por minuto. Este hallazgo es típico de la fibrilación auricular. Sin embargo, necesitábamos de un electrocardiograma para poder confirmar esto. ¿Y qué características electrocardiográficas son típicas de una fibrilación auricular? Pues en realidad tenemos a los intervalos RR completamente irregulares. También vamos a tener a la ausencia de ondas P identificables y repetidas. Y por último, una activación auricular irregular.
Aquí también en esta diapositiva les puse un pedacito del electrocardiograma que mi compañera ya explicó anteriormente, en donde vemos una fibrilación auricular claramente en la derivación B1 y se puede apreciar las ondas F de fibrilación. Siguiente, por favor. Pasemos a repasar otros problemas que encontramos en el paciente. El primero es el de crecimiento de las cavidades, el cual hace referencia a la dilatación o hipertrofia de las cavidades cardíacas como consecuencia de las sobrecargas de volumen y de presión. Es justamente lo que explicó mi compañera Vanessa hace unos minutos, que en resumen vamos a encontrar un crecimiento auricular, tanto derecho como izquierdo, un crecimiento ventricular izquierdo y signos de redistribución de flujo, lo que nos traduciría signos de falla cardíaca. Siguiente, por favor. El soplo sistólico va a ser aquel que ocurre durante una contracción del músculo cardíaco, y la mayoría de estos se deben a valvulopatías. Tal como nos dice la historia clínica, nuestro paciente presenta un soplo sistólico mitral 2/6, lo cual, como podemos observar en esta tabla, nos indica que es un soplo débil. Siguiente, por favor. Ahora, aquí, más que una hipertrofia ventricular izquierda, deberíamos considerarlo como una dilatación ventricular. Sin embargo, también hay que considerar que el paciente es hipertenso y por ese motivo podrían haber cambios estructurales que nos sugieran una hipertrofia ventricular izquierda en este caso. Es muy importante tener presente que existen ciertos factores implicados en la sensibilidad del electrocardiograma, y estos son los que podemos observar en esta tabla. Nuestro paciente va a presentar dos de estos factores, la edad y el tabaquismo. Siguiente, por favor. Ahora, antes de seguir avanzando, debemos plantearnos un par de preguntas muy importantes. La primera sería, ¿qué es lo que tenemos hasta este momento? Como mis compañeros ya explicaron muy bien, nuestro paciente varón de 65 años presenta una alteración eléctrica representado en el electrocardiograma por la fibrilación auricular y un síndrome clínico que, según los signos y síntomas, sería una insuficiencia cardíaca. Y en base a esto, muchos nos estaremos preguntando cuál es la afectación estructural que está causando todo esto. Eso es algo que también debemos tener presente y que vamos a ir pensando mientras vamos desarrollando otros puntos. Siguiente, por favor. Entonces, en base a estos síndromes que les acabo de explicar, hasta el momento tenemos claro que se trata de una insuficiencia cardíaca. Y aquí también voy a pedir la participación de alguno de ustedes. Me gustaría, por favor, que levanten su mano y que quizás nos pudieran explicar cuál podría ser la patología de fondo que estaría causando esto, o quizás alguien tiene algún otro diagnóstico y me lo podría decir. Pueden levantar su mano. Sí, Nara. Ya, bueno, yo opino que es una insuficiencia mitral, una insuficiencia mitral en sí complicada, ¿no? Que, bueno, ¿por qué digo que es una insuficiencia mitral? Porque por el hallazgo del soplo sistólico en el foco mitral, por la cardiomegalia que se ve en la radiografía, por también el impulso ventricular izquierdo que está positivo. Y bueno, sabemos que la insuficiencia mitral puede complicarse, ¿no? Puede generar ya sea una arritmia, que generalmente es una fibrilación auricular, como vemos en el caso, y además también puede complicarse una insuficiencia cardíaca, ¿no? Por todo el flujo retrógrado que viene desde el ventrículo izquierdo justamente por la insuficiencia, ¿no? Y justamente esa insuficiencia también puede dilatar el ventrículo izquierdo. Entonces, diciendo que sea complicado con una insuficiencia cardíaca, también se explica justamente los leves crepitantes que se observan y también por parte de la cámara derecha del corazón, pues todo lo que es el reflujo retrógrado que genera pues los edemas de miembros inferiores y también la ingurgitación yugular, ¿no? Generalmente las etiologías de una insuficiencia mitral se asocian a un prolapso. Lo más común es un prolapso de la válvula mitral que pues yo creo que podría ser muy probable que sea esto, ya que bueno, es un paciente de edad avanzada y también con algunos factores de riesgo en cardiovasculares, ¿no? Generalmente que pueden generar un compromiso de las válvulas. Pero también algo que se podría descartar o podríamos tener en cuenta es tal vez una miocardiopatía dilatada que ha traído como consecuencia la insuficiencia mitral, ¿no? Eso es lo que podría aportar.
Sí, ok, muchas gracias. En verdad, ese es un posible diagnóstico válido debido a todo lo que acabamos de comentar. Quizás alguna otra persona opina algo distinto que nos podría comentar. Bueno, en vista de que no hay algunas otras participaciones, continuemos con la exposición. Siguiente, por favor. Entonces, teniendo en cuenta todos los síndromes que acabamos de explicar y las participaciones de nuestros compañeros, efectivamente estamos ante un cuadro de una insuficiencia cardíaca. Solo para reforzar ciertos conceptos, lo definimos como definimos a la insuficiencia cardíaca como esa situación en la que el corazón es incapaz de suplir las demandas metabólicas del organismo, o en caso de lograrlo, es a expensas de un aumento de las presiones de llenado ventricular. Aunque la insuficiencia cardíaca va a implicar el fracaso de la función de bomba del corazón, sus manifestaciones clínicas dependen de la repercusión hemodinámica que va a tener en otros órganos. Tan importante como es reconocer la cardiopatía de base, es reconocer también las causas desencadenantes de esa insuficiencia cardíaca. Ya tenemos claro que una cardiopatía cualquiera, ya sea congénita o adquirida, puede existir durante muchísimos años y no presentar ni una sola manifestación clínica. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando esa cardiopatía coincide con algún proceso agudo que va a sobrecargar el miocardio que ya tiene una lesión crónica previa? Pues sí, muchas veces ese es el momento en el que va a empezar la sintomatología. Así que en esta diapositiva les presento algunos factores desencadenantes. En realidad estos son los más comunes, pero hay muchos más. Los tres primeros, o sea, la arritmia, la hipertensión arterial y la anemia, que están marcados, son los que están presentes en nuestro paciente. Siguiente, por favor. Con respecto a las formas de presentación, empecemos con la insuficiencia cardíaca aguda, que se define como la que presenta un inicio o un empeoramiento rápido de los síntomas y que requiere un tratamiento urgente. Las causas más frecuentes son la crisis hipertensiva, el infarto de miocardio, la ruptura valvular o una miocarditis. El cuadro clásico de esta va a ser inconfundible. Presenta una ansiedad extrema, necesita estar incorporado, va a transpirar en abundancia, está pálido y frío, y la respiración va a ser rápida y acompañada de tiraje, tos y expectoración rosada. Por otro lado, tenemos la insuficiencia cardíaca crónica. Esta sigue un curso más lento y es la más comúnmente observada. Se desarrolla en pacientes con valvulopatías, cardiomiopatías y cardiopatía isquémica o hipertensiva de larga evolución. Y se va a asociar a signos congestivos y la manifestación clínica más importante sería la disnea de esfuerzo. Entonces, según lo que ya hemos explicado, nuestro paciente se encontraría en un cuadro de una insuficiencia cardíaca crónica. Siguiente, por favor. Hace algunos años, la Sociedad Europea de Cardiología, en su guía del 2016 sobre el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica, clasificaron a la insuficiencia cardíaca en 3 tipos según la fracción de eyección. Solo para recordar, la fracción de eyección mide el volumen de sangre expulsado en cada latido y se expresa como un porcentaje, considerándose normal una fracción de eyección mayor o igual a 50%, lo cual es el caso de nuestro paciente, por lo que lo catalogamos como una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Siguiente, por favor. Bueno, una vez que ya determinamos que nuestro paciente tiene una insuficiencia cardíaca crónica y una fracción de eyección conservada, nos debemos preguntar, ¿es una insuficiencia cardíaca izquierda o es una insuficiencia cardíaca derecha? Siguiente, por favor. Para esto vamos a recordar brevemente en qué se diferencian. La insuficiencia cardíaca izquierda es la incapacidad para movilizar la sangre desde la circulación pulmonar a la sistémica, produciéndose así una congestión en la circulación pulmonar. Es por ello que sus manifestaciones típicas son la disnea de esfuerzo, la tos, la ortopnia, disnea paroxística nocturna, también tenemos el edema agudo de pulmón, a los estertores y a la sibilancia. Con respecto a la insuficiencia cardíaca derecha, aquí básicamente habrá una falla para impulsar la sangre hacia la circulación pulmonar, por lo que la sangre se va a acumular en el sistema venoso sistémico. Y sus manifestaciones clínicas típicas vendrían a ser los edemas periféricos, la citis, también puede haber ingurgitación yugular, hepatomegalia y congestión de la mucosa gastroentérica. Y pues como se habrán dado cuenta, nuestro paciente tiene un poco de ambas, son los que están marcados con una estrellita en la diapositiva,
por lo que decimos que tiene una insuficiencia cardíaca mixta. Siguiente, por favor. Ok, como ya sabemos, existen algunos criterios para diagnosticar la insuficiencia cardíaca. En esta oportunidad presentamos los criterios de Framingham, que para diagnosticar una insuficiencia cardíaca se necesitan o dos criterios mayores o un criterio mayor sumado a dos criterios menores. En el caso de nuestro paciente tiene 3 criterios mayores y 3 criterios menores, los cuales se encuentran marcados en la diapositiva, entonces sí podemos catalogarlo como una insuficiencia cardíaca. Siguiente, por favor. También es importante definir en qué estadio estructural y en qué clase funcional se encuentra nuestro paciente. Empecemos con la clasificación funcional de la NIHA. Como ya conocemos, existen 4 clases y en esta oportunidad nuestro paciente se encuentra en la clase 3, en donde hay una limitación notable de la actividad física. Aunque en reposo no hay síntomas, estos se van a manifestar con niveles bajos de actividad. Pero debemos considerar que esta clase funcional en un paciente puede variar a lo largo del seguimiento y mejorar en respuesta al tratamiento. Y también hay una clasificación para definir el estadio estructural. En este caso, nuestro paciente se encuentra en la fase C, que incluye aquellos pacientes con una afectación cardíaca que presentan o han presentado síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Siguiente, por favor. Sumado a esto, es importante saber el patrón hemodinámico del paciente. Tenemos 4 perfiles clínicos o patrones hemodinámicos. En este caso, nuestro paciente se va a encontrar en el perfil clínico tipo B, que es caliente y húmedo, en donde hay una buena perfusión con congestión. En base a todo lo que les acabo de comentar sobre la insuficiencia cardíaca, decimos que tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva y descompensada. Siguiente, por favor. Y ahora que ya tenemos más claros ciertos aspectos relacionados con la insuficiencia cardíaca, nos debemos preguntar por qué se produjo. Y es aquí donde le doy pase a mi compañera Diana, quien va a continuar con la exposición. Bueno, bien. Continuando con la exposición, les voy a dar a conocer sobre las causas frecuentes que encontramos en una insuficiencia cardíaca. En este caso van a ser 3 principalmente. Una de ellas va a ser la hipertensión arterial. Esta hipertensión lo vamos a catalogar como riesgo modificable más importante para poder desarrollar una insuficiencia cardíaca en todos los grupos etarios. Ahora, si bien podemos ver ahí en la epidemiología, vamos a considerar tanto a la hipertensión arterial y a un infarto agudo de miocardio, que van a ser los responsables de cerca del 75% de riesgo para poder desarrollar una insuficiencia cardíaca. Además de ello, diversos estudios han demostrado que el riesgo de desarrollar una insuficiencia cardíaca va a aumentar un 35% en pacientes que van a presentar una presión arterial sistólica, tanto entre 130 a 139 milímetros de mercurio. Y como bien podemos recordar al inicio, nuestro paciente presenta una presión arterial sistólica de 135, ¿no? Entonces podríamos mencionar que está en este rango y sí va a ser un factor para poder desarrollar una insuficiencia. Siguiente. Bien, ahora, acá hay una clasificación de acuerdo al estudio de Framingham también, que en este estudio nosotros vamos a poder observar que más de 5.000 personas seguidas por 20 años, se establece que de ellos van a desarrollar una insuficiencia cardíaca. Como bien vemos ahí que casi menos del 10% y un 91% van a presentar antecedentes de una hipertensión arterial, de tal manera que esta hipertensión arterial mal controlada va a jugar un rol muy importante, ¿no? Que esto nos va a conllevar a una insuficiencia cardíaca. Ahora, el riesgo de insuficiencia cardíaca en estos pacientes que presentan hipertensión arterial se va a establecer que, como vemos ahí, 2 veces es mayor en mujeres y 3 veces es mayor en hombres, ¿no? Pero lo que va a ser muy importante aquí es aquel paciente que ya tiene lo que es el antecedente de hipertensión arterial y que va a desarrollar esa insuficiencia cardíaca. Entonces, manifestamos también que va a tener una mortalidad a 5 años muy importante, ¿no? Como vemos ahí, de tal manera que el 31% de las mujeres habían tenido una mortalidad a comparación de un 24% con los hombres. Siguiente.
Bien, ahí podemos mencionar de que el estrechamiento y la obstrucción de los vasos sanguíneos causados por una hipertensión arterial van a aumentar el riesgo de desarrollar una insuficiencia cardíaca. Pero ahora nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es esa progresión de una hipertensión a una insuficiencia cardíaca? Bueno, si conocemos nosotros como factor de riesgo a la hipertensión arterial, sabemos que un paciente hipertenso o bien va a desarrollar una hipertrofia ventricular izquierda o bien puede desarrollar en el transcurso de su evolución un infarto. Entonces, si nos vamos a enfocar en la parte de la hipertrofia ventricular izquierda, esta nos va a causar una disfunción diastólica, o sea, un trastorno del llenado del corazón. Ahora, ese trastorno de llenado del corazón lo que va a hacer es que nos va a desencadenar, como mencioné, una función diastólica, y esto se va a presentar, por ejemplo, en nuestro paciente como una fatiga, disnea de esfuerzo, edema de miembros inferiores, y va a tener la sintomatología de falla cardíaca, que va a estar unida a un trastorno del corazón, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo se le va a diagnosticar con una insuficiencia cardíaca. Y por otro lado tenemos un paciente que va a desarrollarse en el contexto de una hipertensión arterial, desarrolla un infarto. Este paciente va a desarrollar una disfunción sistólica que conlleva a una insuficiencia cardíaca también, que como bien podemos recordar es un síndrome con alta mortalidad. En las imágenes, en la primera que tiene fondo celeste, vamos a tener, el primer caso, que esto se va a dar una muerte importante de células cardíacas que van a producir un infarto en el contexto de un paciente hipertenso, como estamos viendo ahora. Ahora, como podemos ver la evolución desde la primera a la tercera imagen, es la expansión del infarto, entonces esto va a llevar a una dilatación y un remodelado normal del corazón. Entonces este paciente igual a largo tiempo va a ser una insuficiencia cardíaca. Asimismo, en la segunda imagen tenemos un paciente, primero que está normal, pero si lleva, por ejemplo, un mal control y se le diagnostica con hipertensión arterial, va a desarrollar una hipertrofia, ¿no? Y por ende vamos a encontrar la misma situación de una insuficiencia cardíaca. Siguiente. Bien, como otra causa frecuente vamos a tener a una cardiopatía isquémica. Esta va a predominar en los hombres con una relación de 2:1, como es en el caso de nuestro paciente. Tenemos un paciente masculino. Ahora, menciona que un 8% es en la población general y un 17% en población de mayores de 65 años. Y bien, nuestro paciente está con esa edad en un límite, ¿no? En cuanto a la prevalencia de la cardiopatía isquémica, esta se va a ver afectada a medida que va pasando la edad, aumentando, y va a ser superior en los hombres que en las mujeres. Incluso se va en edades avanzadas. Ahora, se calcula también que la incidencia de la enfermedad coronaria en edades entre los 65 y 94 años se va a duplicar en los varones, y en el caso de las mujeres se va a triplicar entre el rango de 35 a 64 años. Siguiente. Bien, como causas, vamos a tener principalmente una arteriosclerosis, ¿no? Donde eso vamos a mencionar que es una inflamación crónica de las arterias coronarias que nos va a provocar un endurecimiento y acumulación de placas de colesterol en las paredes. Y eso va a favorecer la formación de los trombos. Ahora, ¿qué síntomas vamos a encontrar en una cardiopatía isquémica? Uno de ellos va a ser el dolor torácico, una disnea o sensación falta de aire, donde, el corazón va a perder fuerza y no puede bombear la sangre hacia el resto del cuerpo. Eso hace que se quede estancada en los pulmones y, se va a llenar de líquido y por lo que le va a dificultar la respiración, cosa que en nuestro paciente encontramos esta presencia de disnea. También tenemos palpitaciones, también tenemos presente en nuestro paciente, y adicional una sudoración, náuseas y vómitos que, esto pueden aparecer todos en conjunto o solo alguno de ellos. Siguiente. Bien, acá sí es muy importante y hay que hacer énfasis porque como podemos ver todo lo que está marcado en rombo es lo que presenta nuestro paciente, ¿no? Y si bien nos hemos podido dar cuenta desde un inicio que, este paciente por la edad y por los años y los antecedentes que haya tenido, no es que haya llevado un control adecuado tanto de sus patologías diagnosticadas anteriormente y un estilo de vida adecuado, ¿no? Entonces, como factores de riesgo vamos a tener a la edad, ya que el riesgo de sufrir un infarto va a aumentar con la edad y de forma significativa en los hombres mayores de 45 años. Y en mujeres vemos en el caso de los 55 años, ¿no? Fumar también es un factor de riesgo, al igual que la hipertensión que presenta nuestro paciente, dislipidemia también, como mencionaron en la anamnesis, diabetes también, sedentarismo también es un factor de riesgo y la obesidad. Si bien también tenemos como otros factores de riesgo, tenemos al síndrome metabólico, como lo mencionaron anteriormente como síndromes clínicos, también tenemos un espasmo coronario o la angina de Prinzmetal, y vamos a tener también situaciones donde va a aumentar la demanda de oxígeno por parte del corazón.
Es decir, esto que el corazón hipertrófico, ya sea por una estenosis aórtica o una hipertensión, que es lo más frecuente y es en el caso de nuestro paciente. Ahora, también puede haber situaciones donde haya una disminución de oxígeno en la sangre. Por ejemplo, podemos encontrar en el caso de una anemia y bien nuestro paciente lo está presentando. Entonces, bueno, ahí como sabemos la sangre lleva menos oxígeno, entonces el corazón va a tener que trabajar mucho más para poder transportar el oxígeno necesario. Siguiente. Bien, en cuanto a la fisiopatología de una cardiopatía isquémica, en primer lugar lo que vamos a ver es que vamos a encontrar es que el miocardio se va a quedar sin oxígeno. Entonces, eso va a traer como consecuencia, no va a haber una degradación de glucosa, o si lo hace, no va a ser de una manera eficaz, ¿no? Ahora, entonces, ¿eso qué me va a generar? Una disminución de ATP. Ahora, después de esto lo que va a pasar es que primero lo que se va a alterar va a ser la diástole, después la sístole, donde el corazón ya no se va a contraer, y cuando ya hay disfunción de la fisiología cardíaca, recién ahí es donde nosotros vamos a poder ver las alteraciones en un ecocardiograma. Después de esto se va a desencadenar un dolor anginoso y finalmente depende si es una enfermedad estable o aguda. Ahora, si vamos a decir que es aguda, esto va a aparecer las complicaciones de la cardiopatía, que son las arritmias ventriculares y la muerte súbita también. Bien, como tenemos ahí la hipertrofia ventricular izquierda, que también ya lo he mencionado anteriormente, esta va a ser muy común en personas que presentan una presión arterial elevada. Y bueno, también no va a ser controlada a la vez, ¿no? Ahora, la aparición de esta hipertrofia va a exponer a nuestro paciente a padecer un mayor riesgo de padecer una insuficiencia cardíaca congestiva y también de unos ritmos cardíacos irregulares. Bien, ahora, como complicaciones de esto, vamos a tener que la hipertrofia ventricular izquierda va a cambiar la estructura y el funcionamiento del corazón. Entonces, el ventrículo izquierdo que se va a encontrar dilatado y afectado va a poder comprimir los vasos sanguíneos de la cavidad, las arterias coronarias y restringir un suministro de sangre. Así también, como un resultado de estos cambios, las complicaciones de la hipertrofia va a incluir también las siguientes, ¿no? Como podemos ver ahí, una incapacidad del corazón para poder bombear suficiente sangre a todo el cuerpo, que lo vamos a catalogar como insuficiencia cardíaca, y un suministro de oxígeno insuficiente de oxígeno al corazón, donde es una enfermedad cardíaca isquémica. Siguiente. Bien, acá vamos a hacer vamos a darle mucha atención en cuanto a las valvulopatías, ya porque a medida que vamos desarrollando vamos a ver que nos acercamos un poco más al siguiente diagnóstico. En cuanto a las valvulopatías, vamos a recordar que son enfermedades que van a impedir la apertura o bien el cierre correcto de una o varias válvulas del corazón. Entonces, las válvulas cardíacas se encargan de regular el flujo de sangre tanto en las cavidades del corazón y sus salidas hacia las arterias principales. Ahora, en general las valvulopatías van a ser enfermedades que van a afectar a estas estructuras. Si impide su correcta apertura, lo vamos a denominar como estenosis valvular. Y si va a impedir un correcto cierre, lo vamos a denominar como una insuficiencia valvular. Ahora, ¿de qué manera podemos realizar el diagnóstico? Puede ser mediante la auscultación de un soplo cardíaco, que en el caso de nuestro paciente sí se le ha realizado, o también mediante un EKG, que también se le ha realizado este tipo de diagnóstico al paciente. Siguiente. Bien, en esta diapositiva vamos a ver, como nos han dicho en un inicio, ¿no? Es un soplo sistólico, un soplo sistólico mitral. Al decir el término mitral, nos hace sospechar que hay una afectación de la válvula mitral. Entonces, ¿qué nos hace sospechar? O bien de una estenosis mitral o bien una insuficiencia mitral. Si nos enfocamos en la primera como estenosis mitral, va a haber un soplo diastólico hacia el ápex y va a presentar una dilatación de aurícula izquierda. En cuanto a las manifestaciones, lo que está marcado en rombo es lo que nuestro paciente presenta, ¿no? Por ejemplo, una disnea, palpitaciones, una ingurgitación yugular y además de edemas. Pero acá lo que llama la atención es que nos dicen es un soplo sistólico. Entonces ya como que por ende descartaríamos una estenosis y nos enfocamos en una insuficiencia mitral, que va a presentar un soplo sistólico hacia la axila y además, de acuerdo a las placas radiográficas que hemos podido observar al inicio, hay una dilatación tanto de la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Es por eso que de acá vamos a dar pase a nuestro siguiente diagnóstico, que va a ser una insuficiencia mitral. Siguiente. Bien, ahora nos enfocamos en la insuficiencia mitral. Esta también va a ser denominada regurgitación mitral, donde va a ser una afección en la cual la válvula mitral del corazón no se va a cerrar bien. Entonces, ¿qué va a generar esto? Que la sangre regrese al corazón y si la insuficiencia de la válvula mitral va a ser considerable, lo consideramos así,
la sangre no puede circular por el corazón ni hacia el resto del organismo de manera eficiente. Entonces eso va a provocar que este paciente se pueda encontrar cansado o va a estar con una disnea. Ahora, la insuficiencia mitral vamos a catalogarla como una incompetencia de la válvula mitral, ¿no? Que va a movilizar el flujo desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la sístole ventricular. Ahora, tenemos una clasificación donde puede ser primaria o secundaria. Decimos primaria cuando van a ser causas frecuentes de un prolapso de la válvula mitral y la fiebre reumática. Y decimos si es secundaria cuando hay una presencia de dilatación del ventrículo izquierdo o infarto. Siguiente. Bien, acá en cuanto a los síntomas, vamos a ver y vamos a ir correlacionando con lo que presenta nuestro paciente. Si bien los signos y síntomas de la insuficiencia de la válvula mitral, que van a depender en sí esto de la gravedad y la rapidez con la que se va a presentar la afectación, pueden comprender lo siguiente, ¿no? Tenemos un soplo cardíaco que sí nuestro paciente presenta, es un soplo cardíaco sistólico, tiene una disnea o falta de aire, principalmente esto cuando quizás el paciente está activo, pero en el caso de nuestro paciente es a mínimos esfuerzos, ¿no? Ahora, también hay la presencia de fatiga en los síntomas, palpitaciones, que en el caso de nuestro paciente lo podemos ver, edema de miembros inferiores. Ahora, ¿cuáles son estas causas que van a causar esta insuficiencia, esta insuficiencia de la válvula mitral? Puede ser una fibrilación auricular, que también lo tiene presente, donde esto va a ser un problema muy frecuente en el ritmo cardíaco, que puede ser también una causa potencial de la insuficiencia de la válvula mitral. Asimismo, vamos a tener como otras causas defectos cardíacos congénitos, que hay que tener mucho en cuenta, daños en las cuerdas tendinosas, prolapso de la válvula mitral, la edad, que es un factor es una causa muy importante que nuestro paciente lo cumple, ataque cardíaco y una miocardiopatía. Siguiente. Bien. Asimismo, esta insuficiencia mitral va a presentar complicaciones que, como podemos ver, o bueno, no hemos podido ir viendo el caso, sí presenta a nuestro paciente una insuficiencia cardíaca, donde la insuficiencia cardíaca de la válvula mitral va a provocar una tensión adicional en el corazón, porque al bombear la sangre en un sentido contrario, lo que va a hacer es que avanza menos cantidad de sangre con cada latido. Entonces, lo que va a generar es que el ventrículo izquierdo se va a agrandar y si no se trata esto, se debilita, ¿no? Y nos puede causar una insuficiencia cardíaca. Como siguiente complicación, vamos a tener a una fibrilación auricular que está presente en nuestro paciente, donde el estiramiento y el agrandamiento de la aurícula izquierda del corazón pueden provocar una irregularidad en el ritmo cardíaco, donde las cavidades superiores laten en forma caótica o demasiado rápida. Asimismo, tenemos hipertensión pulmonar. Ya esta si tiene la presencia de una insuficiencia de la válvula mitral, como en este caso, a largo plazo quizás que no se haya tratado, o quizás sí se ha tratado, pero no de una manera adecuada, puede tener un tipo de presión arterial alta que va a afectar a los vasos sanguíneos de los pulmones, ¿no? Que conocemos como hipertensión pulmonar. Ahora, esto también puede causar una insuficiencia cardíaca en el lado derecho del corazón. Y ahora, si nos enfocamos en el caso clínico de acá, podemos decir que la hipertensión pulmonar va a ser una complicación de unas patologías que del lado izquierdo va a evolucionar hacia el lado derecho, que probablemente sea el caso de nuestro paciente, o que también posiblemente tenga una patología en el lado derecho que se tendría que definir con unos estudios que van a complementar ello y bueno, más adelante lo van a dar a conocer. Siguiente. Bueno, finalmente, ¿por qué estaríamos sustentando que también sería una insuficiencia mitral? Primero porque, como bien podemos recordar, la válvula mitral no se va a cerrar bien, ¿no? Entonces va a hacer que el volumen de sangre va a regresar hacia la aurícula izquierda. Ahora, al regresar eso va a generar un crecimiento de esta aurícula izquierda y donde va a recibir mayor volumen y va a devolver ese volumen al ventrículo izquierdo. Entonces, como bien hemos visto, nuestro paciente presenta tanto una dilatación del ventrículo izquierdo y aurícula izquierda, una congestión pulmonar, una disnea de origen cardíaco, edema de miembros inferiores. Ahora, el soplo de esta insuficiencia va a ser durante la sístole, ¿no? ¿Qué características va a tener este soplo? Va a ser regurgitante, de tono suave entre el primer y segundo ruido, que se va a encontrar durante la fase sistólica. Ahora, para poder seguir acercándonos a nuestro diagnóstico final, le voy a dar paso a mi compañera que va a complementar con los exámenes, con los ecocardiogramas. Gracias. Bueno, ahora les voy a explicar los ecocardiogramas. Esto es lo que define a la patología.
Ya. En la imagen de la izquierda hay un eje largo bidimensional. El diámetro de la aorta ascendente debería ser igual que el de la aurícula izquierda, pero en este caso no se ve. Pero lo que sí se aprecia es que el ventrículo izquierdo está ligeramente dilatado y hay un gran crecimiento de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda, disculpa, y esto nos evidencia una insuficiencia mitral, como ya lo explicaron mis compañeras. En la imagen de la derecha, además de la imagen bidimensional con Doppler color, se ve un jet regurgitativo que demuestra un grado de insuficiencia mitral importante. Aquí lo estoy señalando. Aquí mismo. El jet regurgitativo. Bueno, estos ecocardiogramas es una imagen de 4 cámaras. Se aprecia la presencia de membrana y hace una especie de apodadura como si fuera una retracción de la aurícula izquierda por presencia de esta membrana que vemos aquí. Las aurículas, los ventrículos. En la imagen con color se ve el grado de insuficiencia mitral, cae dentro de la primera cavidad, aquí. Y en las imágenes sin color hay un ligero engrosamiento de los velos de la válvula mitral. Se observan 5 cámaras, 1, 2, 3, 4, 5, por la presencia de la aurícula izquierda doble. Se aprecia un crecimiento de la aurícula derecha y se aprecian los velos de la válvula. También podemos resaltar como la pared de la aurícula izquierda está traccionada por la membrana presente que se observa en la imagen de las 2 cámaras. En la imagen del lado izquierdo, este corte se llama imagen de 4 cámaras igualmente, se ve el chorro de jet de insuficiencia. Y además se aprecian los ventrículos arriba y las aurículas abajo. En la imagen del lado derecho se ven la imagen de 2 cámaras, ventrículo izquierdo arriba igualmente, la aurícula izquierda abajo, demostrando así una presencia de una membrana a nivel de la aurícula izquierda con el jet aquí mismo, con el jet de insuficiencia tomando un recorrido excéntrico. Bueno, estas imágenes son de reconstrucción de la válvula mitral porque respecto a la anterior imagen se observa un discreto engrosamiento de esta. Con esto se quiere decir que si se trata de una enfermedad valvular o insuficiencia mitral funcional con dilatación de la aurícula izquierda. Finalmente, el estudio tridimensional de la válvula mitral demostró que era una insuficiencia mitral funcional. Estas imágenes son en ecocardiografía tridimensional, donde se realizan las diferentes medidas del anillo mitral para hacer la respectiva reconstrucción, ¿no? Y estos datos se otorgan al cirujano para una posible reparación o una no reparación. Aquí se corroborar de la membrana que divide en 2 a la aurícula izquierda y el jet de insuficiencia que permite el pasaje de una cavidad hacia la otra. Aquí mismo se observa una reconstrucción tridimensional de la membrana en eco transesofágico. Primero observamos la presencia de la solución de continuidad entre las 2 cavidades, la aurícula izquierda. Es como si estuviéramos viendo la imagen más chiquita desde arriba y volteamos la imagen y recién estamos viendo toda la membrana. Aquí lo que se puede observar es la presencia de un orificio, o también llamado ostium, de comunicación interauricular. Aquí en la segunda imagen se ve mejor la presencia de los 2 orificios, como vemos aquí en las 2 flechitas, que unen la aurícula superior con la inferior de la aurícula izquierda, o sea que no solo había un orificio, sino que habían 2. Acá tenemos una reconstrucción tridimensional del septum interauricular, donde se muestra la presencia de una comunicación interauricular, y esta es una patología en la que se puede asociar con cierta frecuencia a una malformación estructural, como ya lo habían dicho mis compañeras. Bueno, hasta acá terminamos con los ecocardiogramas, pero se complementa el estudio con un angiotem, cuyas imágenes más relevantes son estas. Primero,
En la primera imagen se ve el RAFE que hace la división de la aurícula en una parte superior donde drenan las venas pulmonares y una inferior aquí mismo con la orejuela. Y en esta segunda imagen también vemos las 4 venas pulmonares que drenan en la aurícula izquierda y además en esta aurícula izquierda se ve la retracción que vimos en los ecocardiogramas. Entonces tenemos una cavidad superior de la aurícula izquierda donde drenan las venas pulmonares y una cavidad inferior de la aurícula izquierda donde tenemos la presencia de la orejuela. Con esto ya podemos hacer el diagnóstico final del estudio. Tenemos que la membrana presenta 2 orificios de pasaje de la sangre de la parte superior a la parte inferior de la aurícula izquierda. Hay una comunicación interauricular pequeña, pero aún así presente, y tenemos esa podadura que ha hecho la membrana en la aurícula izquierda, pero con presencia de venas pulmonares en posición normal. Por último, una enfermedad cardíaca estructural denominada cor triatrium. Bien, basándonos en la ecocardiografía bidimensional, el examen Doppler, el cual se ha convertido en la modalidad diagnóstica no invasiva de elección para el diagnóstico preciso y la repercusión hemodinámica de patologías cardíacas, y con la explicación que ha realizado mi compañera, se llegó al diagnóstico final de cor triatriatum sinister con comunicación interauricular. ¿Qué es el cor triatriatum? Es un defecto cardíaco muy raro, el cual va a generar una división de las aurículas en 2 cámaras, como ya lo mencionó mi compañera, a las cuales llamaremos proximal y distal. Esta división va a generar que la membrana fibromuscular tenga una perforación de diámetro variable. El cor triatriatum también se va a dividir en sinister, el cual afecta a la aurícula izquierda, y el cor triatriatum dextrum, que afecta a la aurícula derecha. También vamos a tener 3 tipos. El tipo 1 es el más frecuente, con un 65% de casos, en el que el septum auricular va a estar intacto y no tendrá una comunicación entre las cámaras de las venas pulmonares y las aurículas derechas. En el tipo 2 vamos a tener una comunicación entre la cámara accesoria y ambas aurículas, la cual también tendrá una comunicación interauricular a nivel de la membrana obstructiva. Y por último, en el tipo 3, es una comunicación interauricular ubicada por debajo de la membrana obstructiva. Siguiente, por favor. Enfocándonos un poco más en el diagnóstico final del paciente, veremos que el cor triatriatum sinister es el más común. La aurícula izquierda se va a dividir en 2 cámaras, y si nos preguntamos en qué parte de la aurícula desembocan los grandes vasos, pues como mi compañera también lo mencionó, en el sinister veremos que las venas pulmonares desembocan en la cámara superior o proximal, luego la sangre pasará hacia la cámara inferior o distal a través de una abertura o de varias que presente la membrana accesoria. En la primera imagen podemos observar que nos muestra un cor triatriatum sinister propiamente dicho, o sea, es decir, la membrana se encuentra en posición clásica. En la segunda imagen se puede observar que la membrana fibrosa está un poco más cerca al anillo supramitral. Y por último tenemos la membrana fibrosa en el anillo inframitral. Siguiente, por favor. En la imagen A vemos al cor triatriatum que divide en 2 a la aurícula, en una cavidad proximal y distal, como ya les mencioné. En la imagen B tenemos una vista donde se logra observar la membrana junto con el orificio y el diámetro que ésta presenta. Recordemos que a mayor diámetro, menor sintomatología, y a menor diámetro, mayor sintomatología. En la imagen C observamos a una aurícula después de una disección de la membrana accesoria. Siguiente, por favor. El cor triatriatum dextrum es la clasificación más rara que afecta a la aurícula derecha, la cual una vez más se divide en 2 porciones por la persistencia de la válvula derecha del seno venoso embrionario. Con respecto a la circulación, las venas cavas llegarán a la cámara proximal, luego pasa a la cámara distal por medio de una abertura o varias de la membrana accesoria para terminar de llenar el ventrículo y siga con su función fisiológica. Siguiente, por favor.
Un caso más infrecuente es que el cor triatriatum se puede asociar a una fibrilación auricular provocada por una comunicación interauricular, que es lo que presenta nuestro paciente. Siguiente, por favor. En epidemiología, pues bueno, se atribuye que Church en 1868 hizo la descripción por primera vez, y la definición propiamente dicha fue acuñada por Bors en 1905. Según Kate y Cole, ocupa el 0.1% del total de cardiopatías congénitas y lamentablemente se encontró que el 0.4% se encuentra en casos de autopsias. Tiene una tasa de incidencia del 50% asociado a otras anomalías congénitas, lo cual nos hace ver que la prevalencia es del 0.1% y esta patología se encuentra en el puesto 21º del total de las cardiopatías congénitas. La prevalencia, se hizo un estudio en la que la prevalencia mundial, esta patología se encuentra en el 0,004%. Desde 1968 se han reportado menos de 350 casos, teniendo un ligero predominio por el sexo masculino. Siguiente, por favor. En base a la etiología, pues no se han encontrado mutaciones genéticas conocidas o factores de riesgo asociados con el desarrollo de esta afección. Hay postulaciones en las que se plasma la absorción incompleta de la vena pulmonar y la absorción incompleta también formando un apéndice. Siguiente, por favor. En la teoría de Bors, la explicación de Bors depende del concepto que postula Born en 1889, quien estipula que el tronco venoso pulmonar se va a desplazar hacia la derecha y a la par se va a abrir en dos tabiques. La presión de la sangre va a empujar gradualmente al septum primarium hacia la izquierda, de modo que se convierte en el tabique accesorio de la aurícula izquierda. También Bohr considera que el foramen entre la cámara superior e inferior del pabellón auricular representa un ostium primum persistente y que el septo interauricular intacto se deriva íntegramente del septum secundum. La suposición de Bohr se basa en que la boca de la vena pulmonar está desplazada hacia la derecha y a la par también recibe el respaldo por muchos estudios de venas pulmonares que drenan hacia la aurícula derecha o la vena cava superior. Algunos ejemplos de estas venas es que se abren en horcajadas sobre un defecto del tabique interauricular. Siguiente diapositiva, por favor. En la teoría de Habenauer, basa su explicación en los resultados de las investigaciones de Spitzer. Habenauer postula que la anomalía es consecuencia de una unión anormal entre el tallo de la vena pulmonar y el corazón primitivo. También supone que esta unión, en lugar de estar en ángulo recto, tiene lugar en un ángulo agudo, de modo que cuando el seno venoso se va a dilatar, va a comprimir a las venas pulmonares y la boca de esta pues, finalmente se borra por las adherencias. Para terminar, Habenauer postula que la torsión del corazón es normal. El seno venoso migra hacia la derecha y la vena pulmonar hacia la izquierda. Pero como la boca de la vena pulmonar está cerrada, no va a poder reabsorberse adecuadamente en la pared de la aurícula izquierda. En cambio, esta se va a distender lentamente por la presión de la sangre hasta que forma la cámara accesoria. Por tanto, en opinión de Habenauer, el tabique anómalo se deriva de la pared de la vena pulmonar. Siguiente, por favor. Bueno, a partir de ahora les dejo con mi compañera para la fisiopatología. Buenos días, doctores presentes y compañeros. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la fisiopatología. Primero, en el cor triatriatum sinister, la sangre oxigenada que va a llegar desde los pulmones a la aurícula izquierda se va a encontrar con un obstáculo. Este obstáculo, que será de tipo obstructivo, se encontrará dentro de la propia aurícula, de forma que la sangre pasará con dificultad.
Ya que va a haber este obstáculo, vamos a dividir en dos cámaras la aurícula izquierda, a la cámara proximal y a la cámara distal. Entonces, todo esto va a ocasionar que la sangre se estanque en la cámara proximal, en donde desembocan las venas pulmonares. Y esto, a su vez, va a ocasionar un aumento de la presión en las venas capilares pulmonares y en las venas y también en los capilares pulmonares, lo que nos conlleva a un edema pulmonar. Entonces, la alta presión capilar pulmonar dará paso a una constricción arteriolar, que a su vez va a originar una hipertensión arterial pulmonar y finalmente una hipertrofia del propio ventrículo. Siguiente, por favor. Bien, les presentaré dos posibles casos de cor creatum. Se puede encontrar una membrana interauricular obstruyendo el paso y también actuando como tipo embudo del paso de sangre. Y la sintomatología dependerá demasiado del tamaño del orificio que esté presente en ella. Como pueden ver en esta imagen de una membrana interauricular izquierda resecada de un caso de cor creatum. Siguiente, por favor. En este caso, les presento a la hipoplasia. Hay casos en donde la obstrucción va a consistir en esta estrechez de la propia pared auricular. Entonces, tanto la estructura que evitará el paso, ya sea una membrana o una pared auricular, va a dividir la aurícula izquierda en una cámara proximal y en la distal. En la cámara proximal van a drenar las venas pulmonares y en la cámara distal se va a conectar a la orejuela izquierda y va a drenar en la válvula mitral. Esta membrana o estrechez de la pared va a obstruir el paso de la sangre oxigenada auricular izquierda. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, siguiente, por favor. Ya, la clínica va a depender del grado de obstrucción entre la cámara proximal y distal de la aurícula izquierda. En algunos casos va a existir una comunicación interauricular, como podemos ver en la imagen, que habrá un paso de sangre hacia la aurícula derecha. De esta forma se va a mitigar esta congestión pulmonar, pero habrá un aumento del hiperflujo pulmonar. Siguiente, por favor. En esta patología se puede encontrar frecuentemente disnea, infecciones recurrentes de vías respiratorias y datos de hipertensión pulmonar, así como también otras manifestaciones, pero menos comunes como la insuficiencia cardíaca, la hepatomegalia, la pobre perfusión, cianosis y edema. Su presentación en lactantes también puede darse con los mismos signos y síntomas mencionados, añadiendo la taquimia, la hemoptisis, el dolor torácico y el síncope. Además que esta anomalía suele presentarse en su mayoría de veces asociada a otras anomalías cardíacas congénitas. Y es importante resaltar que no hay signos o síntomas típicos que distingan el córclea creatum de otras entidades. Siguiente, por favor. Ya, de acuerdo con el grado de la integridad de la membrana, puede ser clasificado como obstructivo y no obstructivo. En los casos no obstructivos pueden ser asintomáticos, y la aparición de los síntomas estará relacionado con las propiedades obstructivas que haya en la comunicación entre ambas aurículas. Y un dato importante en esta patología es que el orificio de la membrana no se va a alterar en su tamaño concuerdo a la edad. Y si un paciente que nunca tuvo síntomas, va a empezar a presentarlo, se deberán a posibles complicaciones, como por ejemplo una insuficiencia mitral o una fibrilación auricular. Y como no hay signos o síntomas típicos que se distingan del córclea creatum, la disnea será el principal síntoma identificado en adultos. Siguiente, por favor. Ya. Tanto el momento de la aparición de los síntomas como el pronóstico de estos pacientes van a depender de dos factores importantes. Uno, el diámetro de la perforación del orificio de la membrana que dividirá la aurícula izquierda. Y por otro lado, el grado de la descomprensión por una comunicación interauricular. Es importante resaltar que va a existir una relación inversamente proporcional entre el tamaño de este orificio y la resistencia al flujo de sangre que va a ingresar a través de él. Es decir, que a menor tamaño
del orificio se observan síntomas y signos como la insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial pulmonar. En cambio, cuanto más grande sea este orificio, los síntomas van a demorar en aparecer y suele manifestarse con infecciones respiratorias constantes o una simple disnea. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, tenemos al electrocardiograma, que puede llegar a ser normal o mostrar una desviación del eje a la derecha. También fibrilación auricular o datos de hipertensión pulmonar, mientras que el cateterismo cardíaco nos permitirá medir gradientes de presión entre las cámaras auriculares. En el caso que les acabamos de presentar, vamos a ver que el paciente tendrá una fibrilación auricular en la derivación V1. Siguiente, por favor. En cuanto al ecocardiograma, este nos permitirá hacer un diagnóstico preciso de la cardiopatía, también de su repercusión hemodinámica, así como para ver las posibles lesiones asociadas. Pero lo más importante en esta parte es captar la comunicación interauricular. En este caso no es necesario realizar un estudio hemodinámico, salvo en los casos que requieran debido a una presencia de lesión asociada. Siguiente, por favor. En cuanto a la resonancia magnética, esta será otra técnica de imagen que se ha utilizado para el diagnóstico de córnea creatum y puede ser de una gran utilidad cuando la ecocardiografía o el estudio hemodinámico no nos botan resultados como para realizar un diagnóstico. Siguiente, por favor. Entre las ventajas de la resonancia magnética versus la ecocardiografía tenemos que 1. Es una técnica objetiva y reproducible con buena resolución temporoespacial. Y 2, que tendrá una mejor delimitación de relaciones con las estructuras adyacentes. Pero aquí va un punto en contra, debido a que la resonancia en muchas ocasiones llega a ser muy cara o se encuentra en escasos lugares, lo cual daría un puntos extras a la ecocardiografía. Siguiente, por favor. Existe también otro procedimiento llamado cateterización cardíaca, en donde el catéter será insertado en la vena para canalizarlo directamente al corazón. Esto nos va a permitir identificar defectos en el corazón y también poder determinar los rangos del flujo sanguíneo a través del mismo. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, se va a considerar que el tratamiento va a depender exclusivamente de la clínica del paciente. Es decir, si un paciente donde se le detecta esa membrana interauricular, pero no va a tener una elevación de presión y tampoco va a tener síntomas, no será necesario hacer un tratamiento quirúrgico. Pero cuando los síntomas como la disnea y la congestión pulmonar van a llegar a limitar el estilo de vida del paciente, esto haciendo que se perjudique, la terapia más utilizada será el uso de diuréticos y también la disminución de la precarga. Y añadiendo que el comportamiento hemodinámico de estos pacientes será muy similar al de una estenosis mitral. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento quirúrgico, al principio les dije que los dos tipos de córnea creatum, como ya sea por la intervención de una membrana o por la estrechez de las paredes de la aurícula. Ya, en caso de la primera, este tratamiento quirúrgico se va a dar como la extracción de la membrana fibrosa. Y en caso de la estrechez de la aurícula, se va a dar con el ensanchamiento, colocando un parche en las paredes estrechas de la aurícula, para así extender los bordes, ¿no? Y si la obstrucción es severa en cualquiera de ambos casos, la cirugía debe hacerse lo más antes posible y en edades precoces. Después de esta intervención quirúrgica, la hipertensión pulmonar debe de empezar a corregirse o normalizarse. Y la corrección quirúrgica no se suele realizar a pacientes que son asintomáticos. En su mayoría se guarda esta intervención para pacientes que tienen los síntomas bien representativos y además que ya hayan recibido un tratamiento médico y pese a eso persisten con el compromiso hemodinámico. Siguiente, por favor. Para concluir con el tratamiento,
En el core creatinine sinister a menudo se va a asociar con otras malformaciones cardíacas, hasta en un 80%, siendo primero la comunicación interauricular secundum una de las más vistas, como en el caso que presentamos, y seguida de la conexión venosa pulmonar anómala. Y añadiendo que la ecocardiografía tridimensional puede ser de gran utilidad para realizar esta corrección quirúrgica, ya que nos va a proporcionar una buena orientación espacial de las cámaras y también de la ubicación exacta de la estructura que va a dividir la aurícula. Siguiente, por favor. Para finalizar con el pronóstico de los pacientes, en caso de la intervención quirúrgica, los pacientes quedan asintomáticos en su mayoría después de la intervención, siendo el pronóstico a largo plazo muy bueno, pero el hecho de sacar la membrana no nos asegura que el paciente quedará sin alguna secuela. Como por ejemplo, en el caso del paciente que presentamos, es posible que el paciente haya quedado con una fibrilación permanente, pero esto dependerá mucho del grado de obstrucción al que haya sido sometido. Y bueno, también es frecuente encontrar imágenes sugestivas de restos de membrana por ecocardiografía, pero sin una gradiente. Siguiente, por favor. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Como han visto, es un caso bastante interesante, a la vez bastante infrecuente, que hemos querido presentar debido a la rica sintomatología y que permite hacer una discusión, ¿no? Quería pedir si alguno de los docentes de la sede o de otras de las demás sedes puede dar algún comentario final. Adelante, por favor. Creo que el doctor Wilfredo Esquerra estaba levantando la mano. Sí, sí, muy bien, me gustó mucho la presentación. Sin embargo, todavía para terminar nada más, Vanessa Contreras, ¿qué hacemos con la comunicación interauricular que tuvo este paciente como, digamos, como otro defecto sobreagregado a su cardiopatía congénita? Sí, doctor. Bueno, presenta una membrana, eso es lo que la patología, ¿no? De core triatriatum. Y eso sí o sí tendría que ir a cirugía. Bien, esa pregunta era un poco caprichosa, puesto de que el enfoque terapéutico de estos pacientes va a depender, como ustedes bien lo han dicho, del tamaño de la membrana o del agujero que hay entre las dos cámaras de las aurículas. Hay que definir claramente cuál es lo que está generando mayor problema en el contexto de que venga acompañado de una comunicación interauricular. Y ahí entra lo que es el cateterismo, el intervencionismo cardiovascular, en donde esa comunicación interauricular sin necesidad de abrir el pecho, teniendo una membrana lo suficientemente grande que no sea muy sintomática, que no esté dando muchos síntomas y sobre todo que no tenga una indicación quirúrgica, la comunicación interauricular se puede cerrar con un Amplatzer por vía endovascular sin necesidad de abrir el pecho y solucionando quizás gran parte de su problema solamente cerrar esa comunicación interauricular. Nada más esa acotación, doctor Alex. Muchas gracias, doctor. Sabemos que es su campo y agradecemos el aporte en el caso. Quería ver si había algún otro comentario final, por favor. Buenos días, habla la doctora Roldán. Agradecerles a los muchachos por el esfuerzo que han puesto en la presentación de este caso, un caso muy bonito, se presta a discusión clínica, se presta a discusión
fisiopatológica, etcétera. Realmente es un caso muy bonito que puede dejar muchas enseñanzas a todos, ¿no? Agradecerles definitivamente, han puesto mucho empeño, lo han hecho bien. Y bueno, como comentario final, aparte de saludar a nuestro querido amigo, el doctor Esquerra, este caso creo que concretamente por la naturaleza de la anatomía de las lesiones que tiene el paciente, tal vez discrepo un poquito, podría no tener precisamente mucho chance para Amplatzer, ¿no? Una tremenda membrana que prácticamente divide en dos ese aurículo izquierdo, una retracción, que probablemente no hubiera sido el caso ideal, pero lo que me imagino que se quiere comentar es que las comunicaciones interauriculares y otras patologías que antes únicamente tenían cabida en el aspecto quirúrgico, pues ahora no, y con él hemos hecho muchísimos casos en el hospital, en los cuales el paciente puede tener otro chance que no sea abrirle el pecho. Hemos hecho casos extraordinarios con el doctor Esquerra, inclusive uno de ellos, y el emblemático que tal vez nos da muchísimo gusto haberlo realizado, inclusive un aneurisma de aorta torácica y aorta abdominal que no fue a cirugía y fue resuelto por manejo endovascular. Comentarles eso, que la alternativa ahora está muy, muy en boga el uso de estos procedimientos, pues que desde toda luz podrían ser caros aparentemente, pero sin embargo los beneficios son muy grandes, ¿no? De quitarle a un paciente el chance quirúrgico es realmente extraordinariamente bueno por todo lo que se somete el paciente en un acto quirúrgico, los riesgos y todo lo que ello contrae, ¿no? Entonces, el comentario muy válido, doctor, porque obviamente existen muchas patologías que ahora felizmente ya no necesariamente van a cirugía de pecho abierto. Y nada, solamente agradecerles a todos por la presencia. La verdad, a mi gusto, y lo digo de manera general, a mi gusto, era mucho más participativo las actividades presenciales, pero lamentablemente vamos a tener que obviamente evitarlas hasta cuando realmente se pueda, ¿no? De todas maneras, nuevamente mi agradecimiento a los muchachos y a todos los participantes. Gracias. Hola, doctor. Buenos días. Sí, adelante, doctor Serna. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Soy el doctor Serna del Hospital Rebagliati. Felicitarlos a los jóvenes por la presentación, pero me gustaría hacer hincapié en algunos aspectos que desde el punto de vista de medicina interna y de médico general, como que van a salir ellos inicialmente, tienen que reforzar. Como usted muy bien mencionó, parece que se está sobreutilizando la palabra síndrome, siendo estos signos y síntomas, y que este síndrome de insuficiencia cardíaca engloba el de edematoso, la disnea. Yo creo que eso es un tema que habría que reforzar un poco más y tratar de focalizar mejor esos síndromes para poder mejorar el enfoque diagnóstico. El segundo tema que me gustaría comentar es acerca de que es muy importante leer, así como se ha leído muy bien el electrocardiograma, una radiografía, y más aún, ya se viene en neumología, y la radiografía es uno de los exámenes que más utilizamos porque los problemas respiratorios son muy frecuentes en nuestro país, más ahora que tenemos el COVID. Tratar de leer en forma sistemática la radiografía un poco más, sacándole el jugo a esa radiografía. Y se hizo una parte inicial muy bien. Está centrada, si está penetrada, las partes blandas, las partes óseas, porque muchas veces esas son esas imágenes que aparentemente uno soslaya, podrían darnos el hilo de Ariana para poder llegar al diagnóstico. Por ejemplo, luego de las partes blandas y óseas, creo que es muy importante ver el arco superior, medio, inferior. Y en relación a la radiografía, en la parte pulmonar, en las regiones apicales, subclaviculares, el infiltrado que se ve ahí, se ven líneas B de Kerley, líneas A, congestión pulmonar, una elevación del hemidiafragma derecho que probablemente está relacionado a una hepatomegalia, que podría estar, por eso se subió un poco las transaminasas también, que eran parte de la congestión pulmonar, de la insuficiencia cardíaca congestiva. Un dato importante es el tema de que este paciente, y desde hace muchos años, nosotros en el hospital, en cuidado intensivo, hacemos ecocardio, y cuando habíamos ido a los cursos de cardiología, de los congresos, me llamaba la atención que cuando un paciente tenía una estenosis aórtica y se hace sintomática, su pronóstico de vida es muy, muy corto. Entonces yo les preguntaba a mis amigos los cardiólogos, ¿por qué no se hace más ecocardiografía? En vuestro hospital hay un grupo de ecocardiografistas brillantes,
que los cuales yo he escuchado charlas excelentes acerca de los cambios ecocardiográficos de la hipertensión. Por consiguiente, yo sugiero que cada vez más, si vemos un paciente, por ejemplo, este paciente han pasado 20 años y cada vez que regresó al hospital le dieron ese tratamiento sintomático y no le hicieron una ecocardio. Entonces yo sugiero, y creo que estoy convencido de que estarán de acuerdo conmigo los cardiólogos y ustedes, cada vez más, si llega un paciente hipertenso, si llega un paciente con disnea, una ecocardio, cuando sospecho que hay un problema cardiovascular, una ecocardio temprana va a permitirme hacer un diagnóstico mucho más precoz de todas estas patologías, de las más frecuentes, pero aún así también de estas que no son tan frecuentes. Entonces, tener a la ecocardiografía como una arma que ya no es la que le voy a tomar cuando tiene síntomas, sino más bien más precozmente, porque hay una serie de hallazgos como crecimiento de la aurícula izquierda, hipertrofia ventricular, si está dilatada o no, etcétera, y que me va a permitir hacer un diagnóstico más temprano. Y por último, este paciente llega descompensado y en el manejo inicial, indudablemente, la anemia y la fibrilación auricular es lo que más llama la atención. Por consiguiente, un paciente con insuficiencia cardíaca, corregir la anemia, de repente inicialmente con fierro, B12, ver cuáles son las deficiencias que pueda tener, pero también si ya llega con falla cardíaca de esta naturaleza, de repente mejorando el nivel de hemoglobina y controlando la fibrilación auricular. Probablemente este paciente se descompensó porque tenía una fibrilación auricular 150, 110, 110 de pulso y más la anemia. Entonces yo creo que esos son cosas que los factores que descompensan a esta enfermedad tiene que ser corregida tempranamente, hacer un ecocardio probablemente lo más precoz y tener siempre presente que el eco ya no es un examen que se debe de diferir, sino hacerlo lo más tempranamente posible, ¿no? Y nuevamente felicitarlos por el caso, es muy interesante, doctor, hemos aprendido todos un poco, y mucho me diría, porque yo nunca he visto una de estas patologías, y agradezco que me permita participar nuevamente. Muy amables, doctores, un gusto saludarles, felicitaciones a los jóvenes. Muchas gracias, doctor Serna, siempre es un placer escuchar sus apreciaciones, siempre tan académicas y puntuales. Y es cierto lo que dice, en la parte semiológica, que va de la mano ahora con la realización de para los clínicos, la ecocardiografía clínica, que está muy en boga, ya que como tenemos a la mano la ecocardiografía, y no solo la ecocardiografía, sino la ecografía en realidad, ecografía clínica, si escuchamos un soplo, el clínico, en este caso los internistas, podrían ya estar haciendo una eco clínica, ¿no? No es una ecocardiografía arreglada como debe ser, pero nos va a ahorrar un montón de, no solo tiempo, sino también recursos, y orientar adecuadamente al paciente desde un inicio, ¿no? Totalmente de acuerdo con su apreciación, doctor. Y darle paso a la doctora Rocío Carrasco, que está levantando la mano. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Buenos días, doctorales. Buenos días a los docentes y a los alumnos presentes. Mi pregunta era la siguiente, ¿no? Esta es una patología que es frecuente en etapa temprana, pediátrica, ¿no? Y que da sintomatología tempranamente, ¿no? Una de estas sintomatologías es el retraso ponderal y las infecciones respiratorias a repetición. ¿Cómo justifican estas manifestaciones tardías? Es la primera pregunta. Gracias. Y felicitarlos por su exposición. Ok, creo que los chicos, antes de dar pase a los docentes, los chicos lo explicaron en cuanto a la sintomatología, que puede ser sintomática y asintomática, dependiendo del tamaño del orificio de la membrana, ¿no? De la comunicación. Y este paciente, tenía otras patologías asociadas que hacían que, como lo ha dicho ya la alumna, no quiero abarcar la parte de los alumnos, pero lo ha mencionado, no sé si lo pueden mencionar nuevamente, la alumna que habló de la sintomatología,
en cuanto a la fisiopatología, ¿no? La forma de presentación, que a veces es, como lo dijo, tardía, no da sintomatología, ¿no? Ujú. Bueno, agradezco tu aclaración, sí he estado atenta, pero sería el quinto caso que se está publicando de esta, ¿no? De esta patología del triactáctil en relación al fenómeno obstructivo. Muchas gracias, Alex. Eso es todo. Gracias, doctora. La doctora Roldán estaba levantando la mano, le corté, disculpe, doctora. Gracias, doctor. Solamente iba a hacer un comentario, ¿no? En relación a lo que vivimos frecuentemente, sobre todo quienes atendemos en hospitales públicos. Lamentablemente, este caso sí es una patología que la trae desde la infancia y es posible que si tuviéramos el acceso a un buen sistema de salud, no debía haber llegado hasta los 65 años sin haber resuelto su problema. Es una especie de, tal vez, simplemente comentario porque nos falta muchísimo aún hacer en salud. Este paciente acudió al hospital después de haber estado yendo muy esporádicamente a uno y otro hospital. En la anamnesis lo comentaron así, estuvo en un hospital, fue a otro hospital y en algún momento ya bastante descompensado a sus 65 años acudió a nuestro hospital. Probablemente en parte por eso el diagnóstico muy tardío, porque en una evaluación de, si mal no recuerdo, de hace 20 años ya le encontraron el soplo cardíaco y le dijeron que debería de evaluarse y debería de hacerse estudios de investigación. Sin embargo, el paciente no lo hizo, ¿no? Un poco por la naturaleza también de la persona, me imagino que no acudimos o no tiene la población la conciencia de hacer prevención, ni mucho menos, sino ya cuando la situación no da para más es cuando recién acuden al diagnóstico. Iba básicamente en ese sentido el comentario. Realmente nos falta muchísimo por hacer como sistema, como hospitales en general, y aún es increíble que aún en pleno siglo XX, año 2021, sigamos recibiendo que se hacen diagnósticos en etapas tan tardías de patologías que debieron haberse resueltos en la primera infancia. Era solamente mi comentario en relación a eso. Un comentario adicional, doctor, me permite pequeñito, nada más me parece pertinente la aclaración de la doctora. Adelante. Pero creo que independientemente del sistema de salud, los alumnos deben saber que hay una parte que se llama humanización. Cuando hay residentes, porque hay muchos residentes ahora en los hospitales, cuando tenemos un caso que llega en forma esporádica y que encuentro un soplo, yo creo que el residente ahí, inclusive el residente que está apoyando en consulta o no, se le llama y ellos pueden rápidamente, cuando tenemos un caso interesante, todos nos ponemos la camiseta y ayudamos y tratamos de aprovechar esos temas que... Lo que pasa es que a veces probablemente nos dedicamos a tratar de... Y eso estoy de acuerdo con usted, que el sistema de salud se ha vuelto medio fabril porque le interesa el número de consultas que se hacen por hora. Pero creo que todavía, y los jóvenes ahora con esta pandemia, deben haber percibido que el equipo médico que trabajó en equipo, que mejor trabajó en equipo, son los que mejores resultados han tenido. Y eso implica participación del interno, del residente, apoyando en etapas tan críticas como las que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que eso no se debe perder. Y si hay un caso que amerita una pruebita más de una ecografía, yo creo que hay que aprovechar el entusiasmo de los estudiantes. El entusiasmo, ellos hacen externado, hacen internado, hacen residente. Entonces yo invoco que eso no se pierda a los estudiantes que nos están escuchando. Que hay pacientes que nos enseñan mucho y a veces cosas parecen soplo nada más, pero esas cosas que si a este paciente, el equipo que lo vio, lo manejó, lo hubiera puesto, llamaban a un residente, oye, necesitamos un eco de este señor porque no está viniendo a su consulta, probablemente ese trabajo en equipo hubiera resultado en mejores, en estadios un poco más tempranos de esa enfermedad. Y creo que eso no se debe perder. Y nuevamente invoco a que esta carrera que hemos asumido todos nosotros es nuestra pasión, es la que nos permite respirar y vivir, porque todos los días estamos viendo casos y aprendiendo. Entonces yo creo que ese es un tema que no se debe perder, independientemente del
sistema de salud hay que tratar de, con mucho esfuerzo, a pesar del sistema de salud y de la economía que según todos critican, todos estamos haciendo docencia, hemos crecido con fuerza de la familia, etcétera, a pesar de la crisis, ¿no? Entonces yo creo que tenemos de repente que aprovechar esa ventaja que tenemos nosotros, que hemos tenido la suerte de llegar a hacer estudios superiores, a prepararnos, y que aprovechemos y apoyemos justamente a la gente que no lo tiene, más aún cuando su salud está en juego, ¿no? Eso, y esa era una reflexión para a los alumnos en general, para que no pierdan esa parte humana de preocuparse de sus pacientes sinceramente. En nuestro hospital había, bueno, estoy seguro que en nuestro hospital también muchos internistas que agarran su radiografía, llevan a su paciente, le hacen la tomografía. Ese espíritu que no se debe perder, porque a veces nos automatizamos y estamos más preocupados en ir a la clínica, estamos más preocupados de acabar la consulta, ya son 10 para las 8, ya no puedo ver ese paciente, y eso a veces, además del sistema de salud, adiciona un riesgo más para nuestros pacientes, que esa parte no se debe perder, el entusiasmo, la entrega. Unos minutos porque no nos van a hacer perder mucho dinero, y sí podemos ayudar a un ser humano que está requiriendo apoyo, ¿no? Esa es una reflexión que quería hacer, mi querido doctor, y muy amables por permitirme dar mi opinión. Muchas gracias, doctor. Me parece que mi señal se está yendo. Muchas gracias por su participación, y quiero agradecer a los alumnos que han desarrollado el caso, lo han hecho bastante bien, felicitaciones, y también la participación de todos los otros alumnos en general, ¿no? Y de nuestros docentes. No sé si se me escucha, porque creo que hay un problema con el audio. Sí se escucha, doctor. Muchas gracias a todos los doctores y compañeros que han participado. Ok, muchas gracias a todos. El caso espero les haya gustado, y como dicen todos los docentes, es un aliciente para poder seguir en esta carrera que tanto nos apasiona, y poder solucionar los problemas que aquejan a la población en general, ¿no? Y tomar en cuenta, por favor, las recomendaciones que se han dado en el caso clínico. Muy agradecido por la participación de todos, y nuevamente felicitar al grupo por su esfuerzo y dedicación. Gracias. Tengan buen día.